Bien, buenos días, profesor y compañeros presentes. El día de hoy vamos a exponer el tema de desarrollo organizacional. El grupo se ha denominado Gestores al Poder. Lo hemos relacionado con la carrera, ya que al culminar la carrera vamos a tener esta función como futuros gestores públicos y responsables y con ética. Bueno, los integrantes del grupo son los siguientes. Juan Jesús Ramos, Miguel Maldonado, Diego Flores Aquino, Diara Nicola Ampuero Salas, Daisy Apaza Cama, Yaneli Liz Ramos Ramos y Marco Paliza Cora, y quienes habla Kelly Huacacueta. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar una pequeña introducción del tema. Como se sabe, tanto instituciones públicas como privadas hoy en día tienen mucha competencia y también en sí son, a la vez, como son semejantes, también tienen muchas diferencias en lo que es su organización. Pero lo que toma importancia ambos es en la materia de eficacia y eficiencia, ya que quieren fomentar el hecho de un mejor servicio al ciudadano. Pues en ese sentido, hoy en día la administración se ha centrado más en el hecho de enfatizar el desarrollo humano, hecho como el clima laboral, la inteligencia emocional y entre otros, para así poder aumentar la productividad dentro de la organización. Siguiente diapositiva. Les paso a mi compañera. Vamos a continuar con los antecedentes. El movimiento del desarrollo organizacional surgió a partir de 1962 con un complejo conjunto de ideas respecto al hombre, de la organización y del ambiente, en un sentido de propiciar el crecimiento y el desarrollo según sus potencialidades. Los orígenes del desarrollo organizacional pueden ser atribuidos a una serie de factores, entre los cuales como grupo hemos visto resaltar 6 importantes. El primero vendría a ser la relativa dificultad encontrada en sistematizar los conceptos de las diversas teorías que se han dado sobre la organización, las cuales traían un enfoque diferente y muchas veces estas entraban en conflicto con las demás. Como segundo, tenemos la profundización de algunos estudios sobre la motivación humana y su interferencia dentro de la dinámica que tuvo en las organizaciones. Algunas teorías de la motivación demostraron la necesidad de un nuevo enfoque respecto a la administración, dado que muchas veces esta impedía el alcance de los objetivos de la organización. Como tercer punto tenemos la creación del Laboratorio Nacional de Capacitación de Vitil en 1947 y las primeras investigaciones que se dieron en laboratorio sobre el comportamiento en grupo, las cuales buscaban mejorar el comportamiento en grupo a través de una serie de reuniones. Como cuarto punto tenemos la pluralidad de cambios en el mundo, los cuales dieron origen al desarrollo organizacional con el aumento del tamaño de las organizaciones, las cuales crecieron gracias a la tecnología moderna. Como quinto punto tenemos lo que inicialmente el desarrollo organizacional se limitó a un nivel de conflictos interpersonales de grupos pequeños. Luego pasó a la administración de grupos grandes y posteriormente a todo tipo de organizaciones humanas. Y como sexto y último punto tenemos los diversos modelos del desarrollo organizacional, los cuales consideran básicamente 4 variables. El primero que es el medio ambiente, la organización, el grupo social y el individuo. Así, los diversos autores analizan estas variables para poder explorar su interdependencia, diagnosticar la situación e intervenir en diferentes situaciones. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, buenos días. Soy Diego Flores Aquino, como presentó la compañera, y vamos a continuar con las siguientes partes de la exposición, que es los conceptos, un concepto que hemos destacado y las características no más importantes que también hemos destacado. Bueno, esto es un concepto de Chavenato, ¿no? Aunque no es pues, decirlo, el creador de esto, nos parece que esta es la más cercano, digamos, que, bueno, al menos lo más, por decirlo, más completo, ¿no? En el significado de qué puede ser el desarrollo organizacional. Básicamente, lo que nos quiere decir Chavenato, que el desarrollo organizacional es un proceso planificado, ¿no? En el cual se pueden hacer modificaciones, ¿no? Este desarrollo organizacional permite hacer modificaciones tanto culturales o estructurales. Por ejemplo, estas se pueden adoptar, por decirlo, se pueden tomar, justamente, ¿no? Porque
surgen desafíos y problemas constantemente, ¿no? Digamos, en cada organización, sea esta puede ser pública o privada. Entonces, se necesita, ¿no? Tal vez, digamos, no modificar mediante un proceso obviamente planificado para que sea lo mejor posible, lo más, digamos, lo más coherente, lo más, por decirlo, eficiente posible, que para que, digamos, ¿no? Para que se puedan cambiar aspectos como, por ejemplo, a las nuevas coyunturas, a nuevos mercados, ¿no? Que se pueden abrir esto, a nuevas tecnologías, a problemas que pueden surgir durante, digamos, durante está una compañía digamos, en el mercado, bueno, en la bolsa, diferentes lugares donde esté. Y también desafíos que surgen, ¿no? Obviamente esos desafíos no ocurren, digamos, ocasionalmente, sino constantemente ocurren. Y bueno, básicamente eso es lo que identificamos de Enchavenato. Luego, otro punto importante es las características. Que bueno, hemos identificado las cinco características más importantes, que es, uno es la interacción entre los individuos. Que bueno, en un desarrollo organizacional, para que exista, obviamente necesitan que se organicen una interacción entre los individuos, ¿no? Que esta debe ser sostenida en esto, no tiene que ser, digamos, pues decirlo, de una sola línea, ¿no? Por ejemplo, solo dice el líder o, bueno, el gerente, y bueno, hasta donde decía, no, tiene que haber una interacción entre los individuos para que se dé esto. Otro es que se centra en la solución de problemas, ¿no? En la presión de problemas reales o también superficiales, y bueno, no tanto, digamos, tal vez decirlo, cosas nimiedades o triviales, ¿no? Que pueden surgir normalmente. Otra es obviamente que tiene que ver un poco también con la interacción entre individuos, es dinamismo estructural, ¿no? Como dije, que no hay una estructura rígida, una estructura que diga que esto se debe hacer tal como sí, sino que pueda darse, digamos, ¿no? Este dinamismo en la estructura que, digamos, puede adaptar diferentes situaciones a la organización, que esto también da al otro característica, que es la descentralización. Haber un dinamismo estructural, entonces se puede generar una actividad grupal, es decir, digamos, se puede generar varias actividades grupales, ¿no? Dentro de esta estructura que hay. No necesariamente solo un líder o que designa, ¿no? Digamos, tales funciones o tales grupos, ¿no? Sino que justamente que existe este dinamismo estructural que se pueda cambiar, digamos, la estructura, surge esta descentralización, ¿no? De las actividades grupales o los grupos que surgen. Y obviamente el último utiliza agentes del cambio, ¿no? O genera agentes del cambio que son como nuevos líderes, ¿no? Que puedan coordinar, estimular la evolución de la organización. Y paso la palabra al siguiente compañero. Sí, muchas gracias, compañero. Objetivos del desarrollo organizacional. En este campo podemos identificar algunos de los objetivos que puede contraer el desarrollo organizacional. En este caso vamos a empezar con fomentar la capacidad de integración y colaboración entre los grupos y los individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto las empresas públicas como privadas tienen que concertar espacios para que puedan integrarse y, digamos, ayudarse unos a otros los individuos que pertenecen de dicha organización. El segundo sería definir un balance entre las necesidades de la organización y las metas profesionales. Esto quiere decir que particularmente la organización tiene sus propios objetivos y también los individuos tienen propias metas profesionales. Ellos buscan hacer líneas de carrera y buscan sus beneficios propios. El tercero es evaluar y desarrollar continuamente los canales de información y comunicación interna. ¿Esto qué básicamente quiere decir? Que las fuentes de información tienen que ser fidedignas, fieles a la información veraz y honesta. El cuarto sería construir y desarrollar a la identidad empresarial y el sentido de pertenencia en los empleados. Esto tiene que ver un poco con cómo te identificas con la propia organización, cuánto la valoras y cómo crees en los propios valores que te implanta la organización en donde perteneces. Después, buscar métodos para mejorar el clima laboral, para fortalecer las relaciones laborales, como actividades de recreación, actividades lúdicas para poder relacionarse más los trabajadores, incentivar un clima de respeto y de empatía en la organización. Esto quiere decir comprender a tu compañero. Si está en dificultades, tal vez poder ayudarlo de alguna manera. Como otro objetivo también, cultivar la proactividad de los empleados de la organización. Todos muy activos, todos muy despiertos, todos proponiendo nuevas ideas para poder desarrollar más los objetivos organizacionales. Y por último, contar con un programa de gestión de formación.
Eso quiere decir capacitaciones constantes dentro de cada individuo para que puedan desarrollar una correcta línea de carrera, como antes mencioné. Esto fortalece también los conocimientos de los mismos, tanto individualmente como de grupo. Eso sería todo por mi parte. Le paso la posta a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablaremos sobre el proceso del desarrollo organizacional. Según el autor Cornejo, en el 2009, nos señala que existe 3 pasos y una evaluación para dicho proceso. El primero es el de recabar información. Esta es la recolección de datos necesarios que se requieren. Aquí también se puede incluir los métodos y técnicas variadas para poder utilizarlos dentro del sistema organizacional que se va a crear. Esto con la finalidad de poder acá identificar problemas o algunas circunstancias importantes que se den. En el segundo paso tenemos el diagnóstico de la información. Básicamente es el análisis de estos datos recogidos para luego después interpretarlos y ver también si se presenta algún problema o algunas consecuencias, o también sino priorizar también algunos temas, como el hecho de también después de ello poder transformarlo eso en metas y objetivos según la organización o la entidad que esté. Para ello es bueno también la aplicación de estrategias que se va a dar obviamente en el tercer paso de intervenir activamente, donde se define ahí un plan de acción y las estrategias que se van a aplicar para resolver los problemas que se han encontrado en la organización. Aquí también es necesario que se pueda implementar algún diseño o algún tipo de método de laboratorio, que también esto lo aconseja o también lo menciona Cornejo. Y por último tenemos la evaluación, que ya es la fase final, donde los resultados que se han tenido en dicho análisis se van a mostrar y van a evaluarse también para ver una futura modificación dentro del diagnóstico. Y así el proceso se vuelve a repetir y sea más dinámico en ese sentido. Y doy paso a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Sobre la importancia y necesidad del desarrollo organizacional. Primeramente, sabemos que las instituciones públicas o privadas tienen un reto que asumen día a día, y es que sus trabajadores tienen que coexistir con el único fin de obtener frutos para el trabajo de la organización. Entonces, ahí está la importancia del desarrollo organizacional, pues los dirigentes o los gerentes, en este caso, serán quienes deben saber con fundamentos teóricos y además deben saber explicar las razones que van a impulsar a los trabajadores a conseguir las metas, y también aplicar técnicas, proyectos, a pesar de las diferencias que puedan tener individuales los trabajadores, y también aceptando pues la participación de los trabajadores, ¿no?, en las decisiones. En la actualidad tenemos muchos gerentes que piensan de un modo pasado de moda, ¿no?, que piensan que solamente ellos y de ellos depende el éxito, pero no del trabajo en equipo. Entonces sobrevaloran su éxito individual. Es importante cambiar esa mentalidad para la de un trabajo en equipo, ¿no? Y esta tiene que ser la más valorada para el desarrollo. También estamos en un mundo cambiante y competitivo, y debemos actuar rápido. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas y privadas necesitan una excelente eficiencia organizacional. Y para lograrlo, primero debemos considerar que el trabajador es el principal activo de la organización. Se debe aprovechar su talento, se debe cambiar la mente de los directivos, y además se debe olvidar que cualquiera puede trabajar, y que si no hay compromiso y si nadie quiere sumar o no se no se toman buenas decisiones, entonces, o no se aporta al equipo, ¿no? No se va a lograr un desarrollo organizacional. Se debe cambiar todo eso, lo que mencioné, para mejorar. Siguiente diapositiva. Ya. Continuando con la exposición, yo voy a explicar acerca de las diferencias entre los recursos humanos y el desarrollo organizacional. Primero, el Departamento de Recursos Humanos se enfoca específicamente en el recurso humano, en los temas como, por ejemplo, la evaluación y el control de los empleados, el cumplimiento de los procesos administrativos hacia ellos, como por ejemplo, los pagos, los días de vacaciones, los beneficios.
Otro tema es la evaluación del desempeño de cada puesto de trabajo, y algo muy importante también es la contratación del talento. Empleados que sean capaces de cumplir con cierto rol en la organización o el puesto de trabajo. Ya. Y por otro lado tenemos al Departamento de Desarrollo Organizacional. Este involucra planes y estrategias a futuro con el objetivo de asegurar la viabilidad y el crecimiento de la organización. Entonces, este departamento tiene una visión amplia a nivel empresarial, desarrolla planes que después integra a cada uno de los departamentos, y esto incluye al Departamento de Recursos Humanos. Entonces, podemos decir, o sea, es necesario que ambas áreas trabajen juntas para así asegurarse de que están trabajando hacia los mismos objetivos, con el fin de que la empresa se desarrolle más y sobre todo para el desarrollo del talento humano. Le paso al siguiente compañero. Okay. Bien, continuando con la exposición, tenemos las técnicas para fortalecer o potenciar la ejecución del desarrollo organizacional. En sí, estas son varias. Sin embargo, cada organización, ¿no? Cada empresa tiene la potestad de tomar la decisión cuáles va a usar, cuáles se ajustan más a sus características, a sus objetivos, probablemente su misión, visión, ¿no? Ellos tienen la potestad de decir cuáles van a ejecutar. Sin embargo, las que son más conocidas, las que son más usadas son las 6 presentes en esta diapositiva. La primera es la encuesta. La encuesta probablemente es una de las técnicas más eficaces por el hecho de que mediante esta obtienes una data, y esta data te va a permitir tomar mejores decisiones, decisiones más oportunas, y así estimular mejor el desempeño de todos. Pero la clave para que esta técnica funcione es el hecho de aplicarla, ¿no? Nada sirve tener la mejor data del mundo si es que no la aplicamos en nuestra empresa. El fortalecimiento del equipo es muy importante porque los equipos se pueden considerar como pilares de una empresa. Entonces, el hecho de fomentar actividades para valorarla, premiarla, no sé, fomentar el trabajo en equipo es muy importante. El análisis transaccional se basa en la empatía, en el estudio, ¿no? La comprensión de que cada uno de los colaboradores de una empresa son importantes y que tienen un rol que hace que esa empresa siga cumpliendo con sus objetivos, y también entender en el contexto en el que se desenvuelven. La dirección por objetivos consiste en la motivación, pero en la motivación en base a pequeñas metas. Eso hace de que el estrés se vaya reduciendo, ¿no? Esa visión de que ese objetivo a largo plazo, esa misión es muy complicada, ya no está, porque tienes pequeñas metas que hacen más sencilla las acciones. Las reuniones de calidad, como su nombre mismo lo dice, consta en encuentros periódicamente en los que se va resolviendo problemas, se presentan propuestas, opiniones, ¿no? Se fortalece el trabajo en equipo y todo ello. Y por último, la competencia laboral. La competencia laboral llevada de una forma asertiva puede generar mayor dinamismo, que los empleados se desenvuelvan mejor y que quieran hacer las cosas mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, un ejemplo de... Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo del uso de las técnicas para fortalecer el desarrollo organizacional en la ejecución es la empresa bancaria Interbank. Esta, según su página web, realiza evaluaciones de forma periódica, encuestas tanto a los clientes como a los empleados. Además, usan metas pequeñas, tanto de forma grupal como de forma individual, para cumplir con la misión y visión de la empresa. Es más, mediante estas se dan incentivos, o si no, se aumenta el sueldo si vas cumpliendo más metas. También fomentan actividades para fortalecer el trabajo en equipo dentro de la organización como fuera de la organización. Y algo que me pareció también muy interesante es que en sus instalaciones ponen las fotos de los clientes y de los empleados, y eso va fomentando que se tenga un sentimiento de pertenencia a esta institución. Le doy paso a mi siguiente compañero. El desarrollo organizacional como estrategia para la modernización de la gestión pública. El desarrollo organizacional, cuando se pone en práctica dentro de la cultura cuando no se pone en práctica dentro de la cultura organizacional, puede llegar a tener limitaciones, problemas y estancarse. Para lo cual Burke lo define como un proceso de cambio planificado mediante la utilización de las tecnologías, las ciencias de la conducta, la investigación y la teoría. Pero, ¿cómo aplicar el desarrollo organizacional en el Estado?
El Estado peruano ha avanzado en materia de cambio, como es con la gestión por resultados y el presupuesto por resultados, pero es indispensable ejecutar una cultura de cambio y es aquí donde el desarrollo organizacional tiene la capacidad de ayudar a que se realice de forma constante. Además, este cambio no debe ir solo, también tiene que estar acompañado con la misión, el que soy para alcanzar la visión que quiero llegar a ser, además con los objetivos estratégicos que tengo que hacer, así como con valores, políticas y estrategias para lograr estos objetivos. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Por lo general se trabaja a través de una intervención realizada por un consultor externo que hace la labor de agente de cambio. Los consultores deberían desarrollar lo siguiente, que sería el primero, promover relaciones interpersonales más eficaces, enseñar al personal a solucionar problemas de formas creativas no exploradas, procurar que la organización ofrezca un ambiente cálido y agradable para el desarrollo. Cuarto, originar un sistema que acepte la autocrítica. Y cinco, instaurar una estructura interna más fluida que permita tener un canales de comunicación. Ahora le doy pase a mi compañera. Bien, para terminar, ahora tenemos las conclusiones del tema. Bueno, como se sabe, el desarrollo organizacional es un aspecto muy importante dentro de la organización. Y no solamente aquí toca puntos teóricos, sino también de otros factores depende, como el estilo de organización, factura. También se tiene que tener en cuenta la forma de su cultura también organizacional y entre otros temas. Ahora, en cuanto a los recursos humanos, estos se enfocan más en ayudar y brindar un orden, ¿no?, de las personas dentro de la organización, donde también se les va a evaluar su desempeño, su rendimiento, y en ese sentido. El tercer punto es el proceso del desarrollo organizacional. Implica tres pasos en concreto, como ya se señalé, el de recolección de información, el diagnóstico y la intervención activa. Y por último, bueno, también se habló sobre las técnicas que uno debe implementar para poder llevar a cabo este proceso de desarrollo organizacional. Bueno, eso sería todo y pasamos a la... Bien, la primera pregunta es del profesor. ¿Cómo evaluar y desarrollar los canales de información? Bien, según esto, el desarrollo de este proceso se puede tomar tomando en cuenta algunas variables, perdón, como la eficiencia, la efectividad, la productividad y la adaptabilidad también de los canales de información que se tengan, para poder así que los colaboradores puedan intercomunicarse de esa manera, la información. Ahora, si algún compañero más quiere complementar, puede levantar la mano del grupo. Juan Jesús. Sí, aprovechar este espacio tal vez para responder las preguntas que estábamos viendo en el chat, ¿no? Referente, por ejemplo, había visto la primera pregunta que mencionaba, ¿no? ¿Cómo evaluar, cómo evaluar y desarrollar los canales de información? ¿A qué nos referimos con eso? De que se sabe que toda información que reciba alguna organización, ya sea pública o privada, tiene que ser de alguna fuente confiable. Y para esto, digamos que hay un campo, o mejor dicho, una oficina especial que se dedica a recaudar esa información. No solamente información escrita, sino también información oral entre personas. Y estas necesitan un contacto confiable con quien pueden tratar y hablar de manera, digamos, de tratar de hacer relaciones, digamos, confiables. Por ejemplo, cuando se cierra un negocio dentro de una empresa privada, se necesita una persona que sea súper diplomática, que pueda mantener ese tipo de relación constante. Entonces, este canal que viene a ser las personas o que viene a ser el representante de la empresa, se dedica a eso, a poder ser una persona que muestre mucha confianza, que sea muy didáctico al hablar, que tenga carisma, tiene que tener ciertas cualidades para poder adecuarse a esa recepción de información. Una vez captada la información, pues se procede al desarrollo, yo creo, de un buen servicio o de un buen producto el cual se quiere ofrecer, ¿no? En este caso, en las organizaciones públicas serían servicios y en las organizaciones privadas son productos. Entonces,
es muy importante por ahí, digamos, el poder conocer bien a las personas que infingen como canales de información. Eso sería todo. Bien. Ahora Eh, pasamos a la voy siguiente a, pregunta, otro compañero. Miguel. voy a responder la pregunta, sí. ¿Qué paradigmas pasaron de moda? Ya, yo había explicado en la exposición, más que todo sobre uno, ¿no? Que era el que los gerentes tienden a considerarse que son el éxito, en muchas ocasiones que son el éxito, o que ellos son los que hacen, o son los que conforman todo el éxito de los resultados y todo eso. Pero se olvidan del trabajo en equipo y se olvidan de que lo más importante son los trabajadores. Pero más que todo yo me refiero a lo que es el paradigma, los paradigmas sociales, ¿no? Que es ese conjunto de estereotipos que pueden estar permaneciendo en un conjunto, como un conjunto de creencias, ¿no? Pensamientos, conocimientos. Y bueno, a eso, por ejemplo, ¿qué podría cambiarse, ¿no? Con respecto a eso? Tal vez, como sabemos, ¿no? El cambio se lidera, no se delega. Entonces, los líderes pueden incluir, ¿no? Tal vez, ¿no? Con un apoyo, con con un mejor liderazgo, justamente lo que habíamos explicado con ese tipo de liderazgo, pueden apoyar, ¿no? Pueden apoyar emocionalmente a los trabajadores, a los que delegan, tal vez también en adoptar nuevas tecnologías, en variar las formas de trabajo, y pues lo más importante, lo que se quiere es que se construya una nueva cultura organizacional y eso se logre y se cambie y se mejore, ¿no? Eso sería todo. Bien, compañero. Hay otra pregunta del compañero. Dice, ¿cuál es la esencia del desarrollo organizacional? Menciona las etapas. Bueno, no sé exactamente qué quiere decir con esencia, pero bueno, en sí, ¿no? El desarrollo organizacional, por decirlo, los elementos más importantes, si se refería a eso, es obviamente, ¿no? Que sea, por decirlo, descentralizado, ¿no? Como dice también el compañero, ¿no? Que no solamente se centre en el éxito de un líder o un gerente, sino que, por decirlo, los diferentes actores de una organización, por decirlo, puedan participar y dar ideas, ¿no? Generar agentes del cambio, como dicen, los eh, nuevos líderes, por decirlo, nuevos personas que toman decisiones, ¿no? Que justamente es importante porque, bueno, uno no lo sabe todo, ¿no? Como dicen, y cambia, y como está cambiando constantemente los paradigmas, los diferentes, digamos, aspectos que hay en una organización, digamos, tecnología, coyunturas, ¿no? Tal vez nuevos mercados se abren, ¿no? El mercado digital, todo eso. Es necesario, ¿no? Que justamente en el desarrollo generacional exista por así decirlo, descentralización y una organización, y por así decirlo, una organización que pueda ser cambiable, por así decirlo. No rígida. Eso es lo que yo creo que le quería compañero al compañero sobre la esencia. Bueno, para agregar algo también, bueno, quizás se refiere a la finalidad. Bueno, en sí el desarrollo organizacional, su objetivo es que los colaboradores puedan también construir un mejor trabajo en equipo dentro de la organización. Se mejore el aspecto del compañerismo, de la actitud que obtienen, ¿no? Comportamiento, para que puedan estar unidos y también, ¿no? Mejorar también su desempeño como rendimiento dentro de la organización. Así que en ese proceso las interacciones que hay entre uno y otro de los trabajadores es muy importante para que pueda haber este equilibrio, ¿no? Dentro del trabajo y no se vuelva angustiante. Ahora también de las etapas, quizás se menciona sobre el proceso, que bueno, ya lo mencioné también en la exposición, que son tres en sí, que es el primero del de recoger información que se necesita para poder plantear este desarrollo organizacional, cómo mejorarlo. También el diagnóstico, que sirve básicamente para analizar cómo es la situación actual, ¿no? De la organización,
si hay algún problema dentro de algunos, entre compañeros, ¿no? Del trabajo, para poder solucionarlo, ¿no? Y luego se pasa a una intervención, ¿no? O sea, los líderes acá van a plantear estrategias, ver la forma de cómo solucionar los problemas que se están dando dentro de la organización. Y por último, bueno, se tiene que evaluar dicho sistema organizacional, ¿no? Si está funcionando o no, si es lo correcto o no en ese aspecto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado del núcleo del desarrollo organizacional? Bien, ¿podrías decir un poco más específico con núcleo? No, ¿te refieres a finalidad o...? Compañero. Bueno, profe, dice que ya cerró la pregunta, entonces va a continuar Sí. usted. Profesor, creo que eso sería todo. Bien, tal La vez, pregunta se repite, pero lo mismo es sí, parecido. tal vez, Eder, ¿quieres complementar algo para cerrar? Bien, bien chicos, interesante prácticamente las respuestas que dieron a conocer y más que nada sobre el ejemplo. Sí, es cierto que ciertas entidades, yo diría más el sector privado como el público, lo aplica, como bien ahí de Interbank también, donde prácticamente el ciudadano, el usuario es partícipe de ello, de lo cuales somos incluidos principalmente en las tomas de decisiones o ciertas acciones que las cuales justamente genera, ¿no? El desarrollo de la misma. Con respecto a los instrumentos, interesante, ¿no? Interesante la necesidad de poder siempre pasarse del segmento, del sector o del entorno mismo y no solamente enfocarse en la propia organización o en base a un solo sistema. Bien, sobre eso de los paradigmas, sí es cierto que la cual es, hablando un poco sobre el centralismo, yo ahí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando recién la entidad está iniciando, el centralismo es favorable. Pero cuando ya va creciendo o se están generando ciertas redes, ahí tenemos que hablar de descentralización, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero la cual justamente requiere mucho sobre, bueno, una de las preguntas que se hizo, sobre cómo poder evaluar esos medios, ¿no? De información, como también de comunicación, los canales y todo lo demás, para poder conllevar justamente al objetivo que busca la propia entidad. Muy bien, interesante, interesante. Bien, chicos, grupo 2 por favor, antes que nos gane la hora. Ah, Diego dice, de liderazgo situacional. Ah, muy bien, se debe identificar cuándo y es necesario descentralizar. Perfecto. Interesante lo que también dijo, no sé si fue Diego sobre el cambio, ¿no? Y que tiene que estar enfocado acerca del liderazgo y no de una delegación, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Perfecto. Y eso conlleva justamente a un buen direccionamiento también. Muy bien. A ver, chicos, ahora sí, invito al grupo 2 antes que nos gane la hora. El grupo 2 es de Lourdes. Lourdes, Lourdes, por favor. Buenos días, profesor. Con respecto a eso, tuvimos problemas con con la líder y se decidió removerla y mis compañeros me escogieron a mi persona para ser la líder en esta ocasión. Allá, un segundito, por favor. Entonces, la nueva líder es Adriana. Mavis Valenzuela, profesor. Mavis, ya. Listo, listo. Sí. Muy bien. Listo, Mavis, cuando quieras. Bueno, sí, chicos, por favor, los integrantes de mi grupo enciendan sus cámaras para empezar con la exposición. Bueno. Para comenzar de una vez. Listo, profesor, ¿ya puedo empezar? Sí, cuando quieras, Mavis. Ok. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad, el grupo Escuadrón Fénix va a hablar acerca del cambio organizacional. El grupo se cuenta integrado por Adriana Torres, Sandra Colana, Elida Pacheco, María Madueño, Fernando Córdoba, María Regina Garnica, Cristina Caipa y mi persona María Valenzuela. En primer lugar, ¿por qué escogimos el término Escuadrón Fénix? Porque nos consideramos un símbolo de resiliencia, porque desde el comienzo del grupo tuvimos muchas dificultades, pero mostramos habilidad para encontrar soluciones ante esta situación.
ayudados por la motivación y otros elementos que nos han ayudado a salir fortalecidos y hoy por hoy presentar un buen trabajo. Para empezar la exposición, es importante saber que el cambio organizacional es un factor importante, ya que va a permitir la interacción entre los grupos y entre las personas. Y es necesario comprender y entender a medida qué factores se encuentran involucrados en temas internos y externos. Sin más, empezamos con la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender el cambio organizacional, tenemos que saber cuál es el antecedente de este concepto. Sabemos que estamos pasando por cambios económicos, políticos y sociales que implican en una organización grandes desafíos y que cada vez se están complicando más. Por ello es importante definirlo. Y cito a dos autores. Uno de ellos es García Chacón, quien dice que el cambio es un término que viene a partir de 6 elementos o 6 cajas que representan cada habilidad que se debe tener en cuenta. Y por otro lado tenemos a Bedheim, que dice que no simplemente debe basarse en un diagnóstico organizacional, sino en un desempeño tanto individual o colectivo que se da dentro de una organización, y de tal forma considerar aspectos como esfuerzo, temas de sentimientos, entre otros. Entonces, concluyo que el cambio se centra más en temas de flexibilidad y cómo tú te adaptas en la organización. Le doy la paso a mi siguiente compañera, quien hablará acerca de conceptos y aspectos. ¿Qué es el cambio organizacional? Aquí vamos a citar a Pizarro y a Savieso en el 2013, donde nos menciona que el cambio es un proceso natural en el cual tendrá resultados con o sin metodología para llevarse a cabo. Y también a Duque en 2014, que él afirma que el cambio no debería asumirse en organizaciones como un evento que siempre ésta se tome por sorpresa. Bien, entonces, ¿qué es el cambio organizacional? Este es un proceso de cambio que abarca todas las actividades dirigidas a poder ayudar a la organización para que éste se pueda, que se adopte exitosamente en nuevas actitudes, nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer negocio. Y esto permite la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y a las personas para que se reorienten a la mejor organización para el logro de sus objetivos. Siguiente diapositiva. Bien, aspectos importantes que se debe realizar en un cambio organizacional. Tenemos dos aspectos importantes, los aspectos técnicos y los aspectos humanos. En los aspectos técnicos tenemos lo que es la metodología, la experiencia en industria, experiencia funcional, y en los aspectos humanos, lo que es el alineamiento cultural del cambio, compromiso con los líderes, participación personal y, por último, capacidad individual y grupal. Estos aspectos facilitan el aprendizaje y la mejora de las capacidades del personal, tanto como en conjunto como también individual. Siguiente diapositiva. Bien, la importancia. El proceso que se da a cambio de las actividades de la empresa para poder ayudar a una mejor organización, para que haya una mejor actitud en estos procesos que se van a dar, que se realicen en la empresa. Bien, esto es decisivo para el éxito o también para el fracaso de cualquier organización. También lograr que las personas tengan una conciencia de pertenencia, de ser efectivamente miembros de esta institución. Y por último, lo ideal es ser una organización con cambios proactivos, es decir, que deben estar en una mejora continua y no ser reactivos. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a explicar los tipos de cambios organizacionales. Tenemos 4. Primero se da en estructura, donde nos dice que es aumentar o eliminar responsables. Por ejemplo, si vemos que el director general no ejerce bien su labor, podemos cambiarlo. O también, si vemos que se necesita más responsables, podemos aumentar, digamos, vicepresidentes de un determinado cargo. Como segundo tenemos tecnología, nos dice que es invertir en nuevos equipamientos o herramientas. Un claro ejemplo podría ser en las impresoras que antes eran, digamos, más pesadas, más lentas, pero actualmente, digamos, las tenemos son más rápidas y los tenemos en diferentes modelos. Bueno, otro sería el personal, nos dice que es cambiar actitudes, comportamientos o percepciones. Bueno, esto se puede dar mediante capacitaciones, ya que ellos son parte fundamental de una organización y en una empresa, digamos, son
son la imagen mediante su comportamiento. Y por último tenemos lo que es el proceso que se da en tres cambios. Tenemos el cambio radial o revolutivo. Ya. Esto se da que es drástico y repentino. Por ejemplo, de donde se nos presenta un problema repentino y pues sin haberlo previsto, como por ejemplo fusión con otra empresa o cambio de directiva. Tenemos cambio sistemático, donde nos dice que podemos prevenir un problema y dar solución anticipadamente y verificando cada paso o etapa. Bien, y como último tenemos cambio evolutivo gradual. Nos dice que se da de forma incremental y en algo específico. Por ejemplo, donde tenemos un problema y pues buscamos directamente una solución específica. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, fuentes de cambio organizacional. Nos dice que todo responsable de una organización o de un área organizativa debe identificar las señales que emite el entorno con la finalidad de tomar decisiones. Es muy importante conocer las principales causas del cambio. Para ello nos permite identificar, son 6 fuentes. La primera, tendencias sociales, la cual está relacionada con nuevos gustos o preferencias de los usuarios. Bien. En cuanto a la economía, las causas están relacionadas con el poder adquisitivo de los ciudadanos o de determinados objetivos, las crisis económicas y la inflación. Después está el de la legislación, que las organizaciones pueden verse obligadas a realizar cambios como consecuencia de modificaciones en la legislación que afecta a un sector o a un área de su actividad. Después está la tecnología, en que se afecta a una organización desde 2 puntos de vista, tanto su funcionamiento interno, que en la cual se aplican en diferentes áreas funcionales, y también la comunicación con los clientes o usuarios, especialmente a través de Internet. El mercado de competencia, la alta competencia y cada vez mayor poder de los clientes o usuarios obligan a las empresas a afrontar cambios. Y en el entorno político, las organizaciones buscan operar en un entorno, la estabilidad política y la inestabilidad puede motivar. Después a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a hablar sobre los elementos para el cambio organizacional. Por eso vamos a citar a Llanos, que en 1996, él considera que el líder de una organización debe contar con los siguientes puntos para obtener el cambio organizacional. Primero, debe realizar una adecuada apreciación del entorno competitivo, es decir, comprender el entorno y la cultura con la que cuenta. Luego tenemos lo que es implementar estrategias claras, concisas y bien formuladas. También es importante el ser visible y auténtico. Esto quiere decir tener liderazgo, compromiso, también llevar comunicación con los integrantes de la organización y también tener coherencia con los actos que realiza. Por otra parte, tenemos adaptar los indicadores de rendimiento y adecuarlos a lo que es la nueva cultura y los objetivos que se van a tener. También se debe crear un espíritu de equipo. Esto es para evitar los individualismos. Y por último, favorecer el proceso en 2 direcciones para que de alguna forma se puedan identificar las iniciativas del cambio y sean una base de sugerencias y mejoras. Por otro lado, también tenemos a Zimmerman, que en el 2000, él considera como elementos los siguientes, como elementos para el cambio organizacional, los siguientes puntos. El contar con información y comunicación, también tener objetivos y definición de la tarea, lo que es conocer la temporalidad y el destinatario, también concentrarse en lo que son las capacidades de los participantes, así como en sus fuentes de poder.
También es necesario contar con los recursos necesarios para este proceso y, por último, tener relación con otro proceso de cambio. Bueno, culminando con los elementos, vamos a pasar al siguiente punto. Sí, yo les hablaré sobre la resistencia al cambio. Ante el cambio organizacional, se demuestran comportamientos, estos sean positivos o negativos, dando paso a lo que denominamos como resistencia, cuyo efecto es minimizar o limitar el cambio, lo cual su concepto parte desde el modelo cambio de Lewis, quien nos dice que se considera como aquella fuerza a favor o en contra del cambio. Según Gallardo, en el 2015, considera que la resistencia tiene 3 componentes: afectivo, conductivo y cognitivo y conductual. El afectivo sería los sentimientos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia ante el cambio. Cognitivo, pensamientos. ¿Es necesario el cambio? ¿Será ventajoso? El conductual, que serían las acciones que se solicitan para realizar el cambio. Entonces, ¿cómo enfrentamos el cambio? En un estudio, según Shaw Oren del 2006, considera que en el proceso de cambio no deberían faltar la confianza en la dirección, la influencia social y la información del cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también nos menciona Gallardo 3 pasos para que así hagamos frente a la resistencia. Primeramente está evitar que surja. Esto quiere decir que no hay que romper la confianza. Tenemos una adecuada comunicación, o sea, buscar legitimar el cambio y reinterpretar los actos de los receptores. Esto porque se suele estar a la defensiva en ambas partes si es que se llega a la conclusión de que hay una resistencia. Ya. Ahora, acerca de este enfoque, podemos agregar algunas tácticas que en sí son 6 que nos brinda Spinoza. Entre ellas tenemos el educar y comunicación, participación y facilitación de apoyo. Estas, más que todo, se basan en una adecuada comunicación. En cambio, las 3 últimas, como la negociación, coerción y cooptación, son algo abruptas, se diría. Y bueno, doy paso a la siguiente compañera. Muy buenos días, docente. Bueno, yo voy a hablar acerca de los procesos del cambio organizacional y ciertamente no es fácil definir los procesos sobre el cambio organizacional para todos los casos debido a la heterogeneidad de realidades, a la complejidad de contextos que se pueden ir presentando en cada entidad. Sin embargo, la teoría que hemos investigado a través de los años ha trazado comunes denominadores que nos parece muy importante y que nos pueden servir de referencia. Para esto vamos a citar a diferentes autores como a Kim, a Meston, a Handy, que nos plantean 5 principios que nos dicen que están presentes en muchos de los casos exitosos de cambio organizacional. El primer principio es el principio holístico. Nos dice que tenemos que, muchas gracias, nos dice que tenemos que considerar todos los posibles casos que pueda tener nuestro cambio organizacional. Un planeamiento bien organizado como base del proceso de cambio organizacional termina siendo la piedra angular para el éxito de lo mismo, por lo cual incluir y considerar todos los componentes es fundamental dentro de nuestro cambio organizacional. El segundo cambio es el cambio de rompimiento. Este principio se fundamenta en que el cambio pasa de un punto a otro y las instituciones salen de su zona de confort y pueden presentar tal vez distintos problemas que si estos no están preparados para poder adaptarse, el cambio organizacional puede fracasar. El tercer principio nos habla del principio de constancia. El cambio organizacional existe en momentos difíciles de concretar y es ahí donde se ve el compromiso, el sentido de pertenencia,
con los objetivos comunes. El trabajo en equipo de los trabajadores harán la diferencia para el éxito de la institución. Me faltan dos, por favor, dame 20 segundos más. El principio de no referencia, el principio de no preferencia, perdón, es el éxito, dice, depende de una organización que compromete a toda la implementación de las personas afectadas. Y finalmente, el principio de indeterminación. Nos trata de explicar que el cambio puede ser dirigido, pero no totalmente controlado. Por lo tanto, tenemos que intentar adaptarnos a todos los posibles que pueda surgir dentro del cambio organizacional. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, pasando al tema más práctico, voy a presentarles un par de ejemplos, ¿no? De una empresa privada y bueno, de una entidad pública. Para la empresa privada estoy considerando Square, que es una empresa financiera dedicada al diseño de herramientas comerciales, de planes de préstamos, y bueno, su finalidad principal es crear facilidad para el negociante en obtener tarjetas de crédito para los microempresarios, para que puedan emprender. Bien, esta empresa, para su mejor funcionamiento en 2012, decidió adoptar una política del hot desking. Este consiste en un sistema flexible de rotación de escritorios, que básicamente nos dice que cualquier empleado puede ocupar el puesto de otro en cualquier área de la entidad, mientras de la empresa. Esto mejora en sí el trabajo en equipo y la comunicación. Ahora tenemos al RENIEC como entidad pública. Esta tal vez es una de las entidades que más cambios tuvieron que realizar en el último par de años por el tema de la pandemia y su adaptación a la virtualidad. Su cambio fue de tipo tecnológico, tuvo que realizar un fortalecimiento en el área de informática. Esto les permitió desarrollar la aplicación de RENIEC móvil facial y además de ello implementar mejoras en su plataforma virtual para que los usuarios puedan registrar sus documentaciones desde la comodidad de sus casas y evitando aglomeraciones en las oficinas del RENIEC. Bien, eso es todo por ahora. Voy a pasar a las conclusiones. Bueno, ya para acabar con la exposición, hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer punto, consideramos al cambio organizacional como un asunto bastante complejo y, como hemos visto, multifacético, porque ve diferentes elementos, entre ellos el tema de la motivación, el tema de las oportunidades, el tema del cambio y de la resistencia. Y por ello es importante definir estos conceptos inherentes al proceso del cambio. Por otro lado, también vemos que los tipos del cambio organizacional nos sirven para mejorar la eficacia dentro de una organización a través de la igualdad y también implementando el tema de la tecnología para mejorar la productividad, sin olvidar que cada individuo es importante en una organización. Como dije, la globalización y los cambios en la tecnología están dando pasos realmente galopantes que han hecho que las organizaciones cambien su estructura, cambien paradigmas y cada vez estén más frecuentes al cambio y moviéndose de estructuras rígidas a otras que sean mucho más flexibles para mejorar una mayor eficiencia dentro de una entidad. Ahora, también vemos que la gente no solo busca el cambio como experimento, sino también quiere experimentar un quiebre para saber reconocer los problemas y saber solucionarlos. Y por ello es fundamental que se dé siempre la comprensión compartida dentro de una entidad para hacer firme a la productividad y también al término de la caridad. Y ya para terminar, la resistencia es un cambio que se da en casi la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, es muy difícil mantenerlas bajo control y por ello es importante tomar las mejores decisiones que sean positivas a través de la retroalimentación y la unión de una organización para que éste salga adelante y puedan hacer frente a los cambios de una forma satisfactoria y también detallado a la situación actual en la que nos encontramos y contando con los recursos necesarios para que sea una organización exitosa, eficiente y sostenible. Eso sería todo con respecto a la exposición. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pasaremos al tema de las preguntas. Como primera pregunta, con respecto a la tecnología, ¿puede estar relacionada con el gobierno digital? Lo va a responder la compañera Eida Pacheco. Bien, respecto a esta pregunta, el gobierno digital sí está considerado dentro de tecnología porque lo consideramos como herramienta. Y un gobierno digital es aprovechar al máximo la tecnología. Un ejemplo de esto puede ser para agilizar los trámites o servicios que puedan realizar los ciudadanos. Entonces, sí se considera dentro de tecnología. Muchas gracias, Erida. Ahora con la segunda pregunta, si la resistencia al cambio va a perjudicar de una u otra forma la modernización de la gestión pública, le doy paso a la compañera María Regina para que no dé respuesta. Ya, quiero mencionar que la resistencia al cambio en sí es, bueno, se puede tomar de un aspecto positivo desde el enfoque de Gallardo. Sinceramente, damos lugar a que la resistencia no se da por miedo al cambio, sino la resistencia se da por la gestión que hay en el cambio. Entonces, en la modernización se debe tener esa relación entre tanto los receptores como los agentes del cambio. Ahora bien, puedo mencionar de que la resistencia se debe de dar en un aspecto positivo porque ejerce ese tipo de reciprocidad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, María Regina. Quisiera saber si por parte de los alumnos hay algún tipo de interrogante. Profesor, creo que no habría más, entonces daría por culminada la exposición. Listo, muy bien, interesante el tema. Bueno, dentro de lo que compete justamente en la parte de lo que son los 11 sistemas administrativos, a lo que conlleva lo que es la modernización, lo que es la gestión pública, lo que actualmente estamos prácticamente en plena implementación, lo que es el gobierno digital. Asimismo, no conlleva justamente a lo que corresponde a lo que es la voluntad social o la voluntad política para ello, sino también tener los recursos necesarios, ¿no? Tener la parte, ¿no? Bueno, económico como se conoce también. Interesante la parte de los aspectos importantes, ¿no? El aspecto técnico, la parte humana, es parte técnico en base justamente a la experiencia, como bien lo dieron a conocer, la parte humana en referencia a lo que es la comunicación abierta, y eso está bien relacionado a lo que es gobierno abierto, ¿no? Tan solo preguntita para cerrar, ¿en qué consiste el gobierno abierto? Si nosotros nos enfocamos con respecto al aspecto humano, ¿en qué comprende el gobierno abierto? Bueno, creo que el gobierno abierto en este caso se podría referir, a ver cómo lo puedo, tengo la idea, pero un poquito despistada, pero bueno. Creo que al gobierno abierto se refiere a la implementación, se podría decir, de la tecnología también a través de la transparencia y la participación. Y para complementar, ya paso a mi compañera María Regina también. Bueno, prácticamente, como lo mencionó Mavis, sí, un gobierno abierto yo lo entiendo como un gobierno transparente que ejerce esto de la participación. Y bueno, eso sería. Bien, acotando también ahí, como decían mis compañeras de un gobierno transparente, como bien decía María Regina de participación, también ahí podemos decir cuando los mismos ciudadanos que somos nosotros podemos ir, digamos, a las municipalidades y pedir alguna información. De esta manera también ejercemos para que sea un gobierno abierto, que sea transparente. Muy bien, veo su manito de Diego. Bien, ahí está. Bueno, como Fran dice, ¿no? Abierto hacia los ciudadanos. Bueno, participación ciudadana, ¿no es cierto? Mayor participación y acceso a la información.
Ajá, gobierno abierto, ¿qué más? Listo, Fran dice por 2. Perfecto, entonces sí, bueno, dentro de lo que corresponde a lo que es el gobierno abierto en sí, conlleva la participación de todos los ciudadanos. Ahí está, el plan concertado, la participación ciudadana, entre la mesa de diálogo, ¿no? Entre una y otra cosa que las cuales también nosotros podemos intervenir bajo conocimiento en las tomas de decisiones por parte a los diferentes niveles de gobierno también, de las cuales tiene que prevalecer siempre los mecanismos y la forma de comunicación en base justamente en información netamente real y actualizada, ¿no? Muy bien, interesante, interesante, chicos. Invito a todos los presentes, por favor, especialmente los que han expuesto el día de hoy, activen sus camaritas a la cuenta de 3, 1. Entonces, no nos olvidemos, por cada exposición va a haber un foro, por si acaso, un foro con peso procedimental, ¿sí? Así que no nos olvidemos, no nos olvidemos. Y es prácticamente es el cierre, ¿ah? Estamos con respecto a lo que es exposiciones, viene el foro procedimental, con eso conlleva lo que es el previo y viene el parcial final. Ya no falta nada, solamente 2 semanitas, solamente 2 semanitas. Así que vamos con todo. Bien, chicos, felicidades para los grupos. Veo que han mejorado con respecto a lo que son las exposiciones y me parece bien por ese lado. Ahora sí, a la cuenta de 3, 1, 2, 2 y medio, un cuarto para las 3, 5 para las 3 y 3. ¿Listo? Son 2 ventanitas, así me permiten un segundito. Ajá. Voy a pegar por aquí. Muy bien, a los que aparecen en la segunda ventana, a la cuenta de 3, 1, 2, 2 y medio, un cuarto para las 3, 5 para las 3 y 3. Listo, chicos, muy buenos días. Un buen inicio del mes de diciembre, mes de la amistad. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Chau, chau. Buen día, docente.